Bienvenidos colegas nuevamente a otro video. El día de hoy vamos a hablar de una de las enfermedades que más daño y más tristeza ha traído a la humanidad, el VIH. Pero lo vamos a hablar de una forma completamente diferente a como estamos acostumbrados en medicina. En esta ocasión vamos a comparar el VIH con la historia de Freddie Mercury. I want to break free. Cómo fue que la adquirió, qué tratamiento debió haber tenido, qué complicaciones eran las esperadas, en qué fase de la enfermedad estaba, aproximadamente cuándo se contagió, cuándo empezó con el diagnóstico de SIDA como tal. Todo esto lo vamos a entender y por primera vez vamos a comprender el VIH. Aunque no seas médico, lo vas a entender muy bien. Eran los 80s, todo era amor, rock and roll, sexo, era la época de la libertad. Pero entre todo ese amor, esa fiesta, algo muy malo estaba creciendo dentro de las personas. Un virus que hoy en día conocemos como el VIH. Los primeros casos se detectaron en Los Ángeles y en Nueva York por ahí de 1981. Los médicos comenzaron a notar ciertas características clínicas en pacientes homosexuales, específicamente como infecciones oportunistas, neumonías severas por Pneumocystis jirovecii, casos graves de cándida en mucosas y cánceres que normalmente no se presentarían tan comunes como el sarcoma de Kaposi. Todo esto acompañado de una manifestación clínica que se llama adenopatía, que es el crecimiento de los ganglios. Aunque no se sabía qué pasaba exactamente, los primeros médicos asociaban o pensaban que esto probablemente podía deberse que se estaban afectando los linfocitos T, especialmente los linfocitos T helper o CD4. La epidemia crecía cada vez, reportándose primero de 4 a 6 casos por semana. Poco tiempo después se empezó a describir otro grupo de riesgo: las personas que usaban drogas intravenosas o que tenían comportamientos sexuales promiscuos aunque no fueran homosexuales, lo que hicieron surgir creencias tontas. A pesar de que en 1980 se empezaba a alimentar la tolerancia hacia la comunidad LGBT, esto hizo que una ola de homofobia explotara. Así que los puritanos comenzaron a decir que esto era un castigo divino, específicamente de nuestro señor Morgan Freeman, porque todos sabemos que Morgan Freeman es Dios. Comencemos a hablar de uno de los mejores cantantes, a mi parecer el mejor cantante de todos los tiempos, el gran Freddie Mercury. Somebody love. La gran pregunta, que cómo, que quién, que cuándo se contagió. Bueno, cabe destacar que esto es muy difícil de especificar en un punto exacto, porque yo creo que ni siquiera él sabía, ya que Freddie tenía muchas conductas de riesgo, desde contactos homosexuales, uso de drogas, etc. Lo que sí sabemos es que un día, una noche, el virus conoció a Freddie en una fiesta probablemente y decidió quedarse para toda la vida con él. Este virus, que es el que tenemos aquí, tiene ciertas características que lo hacen muy importante. Tenemos dos proteínas súper importantes que se encuentran en la cápside del virus, que es la proteína GP121 y la proteína GP41. Estas proteínas se unen a ciertos receptores de los linfocitos, específicamente los CCR5 y CXCR4, para así permitir la entrada del material genético del virus a la célula. Una vez que el material genético entra a la célula, comienza a trabajar una enzima que se llama transcriptasa inversa. Es por eso que a este virus se le conoce como retrovirus, porque este virus es una ARN, pero esta enzima lo va a convertir en ADN para que así una enzima que se llama integrasa, que también tiene el VIH, lo ayude a integrarse al ADN de la propia célula, por así decirlo, secuestrarla y hacer que la célula trabaje para ella, generando más copias de este virus y replicarse e infectar más células y más gente. Al secuestrar la maquinaria del linfocito, esto hace que el linfocito ya no pueda
realizar, por así decirlo, sus funciones básicas de mantenimiento hasta llegar a la muerte, y así es como se va destruyendo los linfocitos hasta caer en estadios donde hay demasiados virus circulando en sangre y muy pocos linfocitos en sangre, a lo que se le llama SIDA, que vamos a ver más adelante. En esta gráfica que les voy a poner aquí, que es tomada del libro Toronto Notes, nos explica más o menos cómo es la historia natural de la enfermedad si es que no tenemos un tratamiento. Vemos como en los primeros 3 meses puede haber, no en todos los pacientes hay un periodo agudo, en el cual podemos presentar ciertos síntomas inespecíficos, catarrales como se les puede decir, o algún exantema que muchas veces pasa desapercibido o no aparece. Después de esto viene la etapa crónica y asintomática, en la que poco a poco van a ir decayendo nuestros niveles de linfocitos, como podemos ver, y los virus van a ir poco a poco aumentando. Llegamos a la fase sintomática en la que ya existen muy pocos linfocitos y hay muchísima carga viral, lo que hace que se manifiesten ahora sí las manifestaciones clínicas que vemos en fases tardías, que podemos ver que pasan alrededor de los 5 años. Se dice que a partir de los 10 años la mayoría de los pacientes van a estar ya en la etapa de SIDA. Alrededor del 82, entre agosto y septiembre, se dice, porque obviamente no hay datos específicos de todo esto, que Freddy en Estados Unidos acudió con un médico a tratarse de una lesión blanquecina en la lengua, lo cual nos puede orientar a 2 causas. Una, que sea una candidiasis, o 2, que sea una leucoplasia vellosa, ambas manifestaciones clínicas del VIH. La leucoplasia vellosa generalmente se presenta cuando el paciente tiene menos de 400 células por milímetro. Entonces podemos más o menos aproximar que en esta etapa Freddy ya tenía este conteo de células, por lo tanto pensamos que alrededor de 5 años tendría que haber ya estado infectado. Si hoy en día un paciente llegara así a la consulta, se le harían rápidamente pruebas confirmatorias y comenzaría su terapia antirretroviral altamente efectiva, teniendo un pronóstico muy diferente al que sufrió el gran Freddie Mercury. A manera de curiosidad, les voy a dejar esta tabla que también fue obtenida del libro que les mencioné, Toronto Notes 2020, en la cual podemos ver la efectividad de transmisión de acuerdo a la vía de transmisión. Por ejemplo, tenemos que para que una mujer se infecte con semen del hombre, 1 de cada 200 o 1 de cada 2000 es el rango, por así decirlo, de infección. En cuanto al tracto genital masculino, vemos que es todavía más difícil, siendo 1 en 700 hasta 1 en 3000, es decir, que una mujer contagia a un hombre. Por otro lado, tenemos uno de los mecanismos más eficientes de transmisión, que es cuando el sistema gastrointestinal es expuesto a semen infectado, teniendo que de 1 a 20 a 1 en 300, como ven, mucho más efectivo. Es por eso que este grupo es especialmente susceptible a la infección por el VIH, aunque no es la manera más efectiva de transmisión. Podemos ver que la vía más fácil o más eficiente de transferencia del VIH es por la mamá. Así es, el seno materno siendo de 1 a 5 a 1 en 10 la efectividad de transmisión, o por placenta de 1 a 10 a de 1 en 29. Es por eso también la importancia que en el embarazo se tiene que llevar una terapia antirretroviral altamente efectiva para evitar el traspaso hacia el bebé. Así es, una mamá con VIH positivo puede dar a luz sin problemas a un bebé VIH negativo, como con una terapia antirretroviral altamente efectiva y con una profilaxis para el bebé. Vamos a aclarar los estadios de este padecimiento. Tenemos la infección aguda, que puede ser de 0 a 3 meses, que es cuando te contagias y que puede o no tener síntomas. Y tenemos la infección crónica, la cual podemos decir que se define como SIDA cuando hay menos de 200 células por microlitro, o alguna enfermedad que defina como VIH, como las que vamos a enlistar aquí, que son bastantes. Volvamos a la época de Freddie Mercury. La revista Science comenzó a publicar más y más de estos casos, y a partir de mayo de 1984, el VIH se conocía como virus linfotrópico tipo 3. ¿Por qué? Porque se parecía a un virus, que es el virus linfotrópico tipo 2, tipo 1. ¿Por qué? Por ser un retrovirus. Se sabe que en 1985 Freddie estaba acudiendo en secreto a recibir radioterapia para el sarcoma de Kaposi. Entonces tenemos, si recordamos, el sarcoma de Kaposi es una enfermedad definitoria de SIDA. Por lo tanto, podemos declarar que para 1985 Freddie Mercury ya estaba en el estado de SIDA. Se dice que se levantaba a las 5 de la mañana para que nadie lo viera y así lo descubriera. Aunque Freddie aún no estaba seguro, él ya lo sospechaba. Llegó a ser tanta la homofobia que llegó a producir el VIH
que se le conoció como deficiencia inmunológica relacionada con homosexuales. Para 1986, el Comité Internacional de Taxonomía de Virus decidió llamarle virus de inmunodeficiencia humana adquirida y fue aceptado internacionalmente como su nombre, como hoy se le conoce. En 1986, Freddie ya no podía seguir de gira y anunció lo siguiente: esto es lo que sucede cuando la gente envejece. Se queda sin energía a mitad del set. Pero Freddie no estaba tan viejo. Lo que pasaba es que ya estaba muy enfermo. Pero a cambio, Freddie se enfrascó trabajando a solas y grabando en el estudio la mayor cantidad de material posible, porque él sabía que pronto iba a faltar. Los miembros sabían que algo andaba mal, pero simplemente evitaban el tema. Mencionan: teníamos una buena idea de que algo no estaba bien, y lo sabíamos, pero no queríamos saberlo. Lo habíamos sabido durante 2 años más o menos, antes de que él nos lo dijera. Freestone, uno de sus mejores amigos y asistente personal de Freddie, menciona que en 1987 él le confesó que tenía SIDA y que eso era todo, que nunca se iba a volver a hablar más del tema. Justo en este año, la primera droga antirretroviral fue descubierta, una droga llamada ácido timidina o sidobudina. Así es, esta fue la primera que se desarrolló como terapéutica, aunque por sí sola no es muy buena. Era lo que se tenía y era el medicamento que estaba tomando Freddie Mercury. Sin embargo, como era de esperarse, las mutaciones del virus llegaron a un momento en el que se hizo resistente a la sidobudina. Y ya eran más los efectos adversos que los beneficios que le traía al pobre Freddie. Así que la suspendió y solamente comenzó tratamiento con antiinflamatorios y terapia paliativa. Al final, Freddie comenzó a sufrir algunos de los efectos adversos de la sidobudina, como es la lipoatrofia. Es por eso que en las fotos de hasta el final se ve con la cara demasiado delgada. ¿Por qué? Por la atrofia de la parte adiposa, por así decirlo, de la cara. Aquí es cuando Freddie entró en un declive demasiado rápido. Comenzó a usar maquillaje para cubrir el sarcoma de Kaposi que tenía en varias partes del cuerpo. Usó tops de mangas largas, ya no usaba pantaloncillos cortos. Incluso Brian May, el guitarrista, menciona que en una escena Freddie le enseñó su pie amputado. Aunque esto, repito, no es oficial, esto es lo que dice el guitarrista. Y menciona que Freddie le dijo que disculpa por haberle enseñado esto, ya que lo hizo en medio de la escena, a lo que Brian May refirió que no era ninguna molestia, que lo que le molestaba era que Freddie estuviera sufriendo tanto, obviamente acompañándolo como buen amigo que era. ¿Por qué le amputaron la pierna? Pudo haber sido por el sarcoma de Kaposi que haya llegado a infectarse y haya requerido esta amputación. El 30 de mayo de 1991, Queen grabó el último video en el que aparecería Freddie. These are the days of our life. No sé si se percataron, pero este disco se grabó blanco y negro. Esto para evitar que se notaran las manchas que tenía Freddie por el sarcoma de Kaposi y que se vea un poco mejor. El clip obviamente alcanzó el número 1 como una de las mejores canciones del año. Un 23 de noviembre de 1991, Freddie mostró un acto de valentía y decidió declarar públicamente que padecía la enfermedad de la que todos estaban hablando. Con lo siguiente: escribió en un papel, el cual fue enviado por su manager, el cual dice lo siguiente: como consecuencia de las grandes conjeturas aparecidas en la prensa en las 2 últimas semanas, es mi deseo confirmar que me he hecho la prueba de VIH y tengo SIDA. Creo que ha sido conveniente mantener esta información en secreto para proteger la intimidad de los que me rodean. Sin embargo, ha llegado el momento de que mis amigos y mis fans de todo el mundo sepan la verdad. Y espero que se unan a mis doctores y a aquellos que luchan contra esta terrible enfermedad. Mi intimidad siempre ha sido algo especial para mí y soy conocido por las pocas entrevistas que concedo. Por favor, comprendan que esta pauta continuará. Esto obviamente sin saber que al día siguiente, 24 de noviembre de 1991, se apagaría la mejor voz de todos los tiempos para nunca más volver a crear algo nuevo. Freddie Mercury, con este certificado de defunción, se declaró muerto. Causa: una neumonía, que aunque dice que etiología no específica, lo más probable es que haya sido causada por neumocitis jirovechi, una de las enfermedades características de las fases terminales del VIH o SIDA. Para 1995 aparecieron los inhibidores de proteasa como un nuevo grupo de fármacos en el cual se desarrolló el esquema que hoy conocemos como esquema antirretroviral altamente efectivo, por sus siglas en inglés HAART. Que aunque existen varios esquemas, los más indicados es una combinación de medicamentos, los cuales son los que tenemos aquí. La meta hoy en día es mantener lo más bajo de carga viral posible, e incluso si es no detectable, es lo ideal. Normalmente,
cuando se indica la terapia antirretroviral, tiene buen resultado y comenzamos a ver cómo van decreciendo los niveles de carga viral dentro de 4 a 8 semanas para volverse indetectable para los 6 meses. Y con esto restaurar la función inmunológica. Se deben realizar cargas virales y conteos del linfocito CD4 cada 3 o 6 meses. Obviamente, entre mayor apego al tratamiento es mejor el pronóstico del VIH. Hoy en día podemos decir que si un paciente tiene carga viral indetectable, ese paciente no transmite la enfermedad. Aunque esto ya es demasiado tarde para Freddy, quien había fallecido 4 años antes. Tal vez si Freddy hubiera resistido un poco más, 4 años, aún lo tuviéramos entre nosotros y más personas hubiéramos podido disfrutar de su aparición en los escenarios. Sin embargo, tenemos que darle gracias por regalarnos tanta buena música y sobre todo por ser tan valiente y enfrentar el VIH de cara y volverse uno de los estandartes en la lucha contra el VIH, que hoy en día la vacuna ya está casi lista. Si te gustó el video, dale like. Si tienes dudas, comenta. Si quieres que hagamos algún otro video con algún otro famoso y quieres conocer su enfermedad más a fondo, igual házmelo saber en el comentario. Nos vemos, suscríbete, dale like, activa la campanita, nos vemos en el siguiente video.